muchas gracias. Mandamos saludos a Juan Torres y al licenciado Eric Alvarado. Y bueno, el día de hoy nos enorgullece presentarles a Alejandra Figueroa Razón. Ella es directora de Psicología en Emergencias del Grupo DIPA. Alejandra, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Minerva. Y bueno, el tema que vamos a tratar el día de hoy y para lo cual estamos atentos a sus comentarios en nuestras redes sociales, los invitamos a seguirnos en Facebook, así como estamos atentos a sus comentarios en el teléfono en cabina, el 2304-9453 con la 33 desde aquí de la ciudad de Zapopan. Y el tema de hoy va a ser primeros auxilios psicológicos. Con esto pues empezamos. Alejandra, bienvenida a este espacio. Agradecemos nuevamente la presencia del Grupo DIPA. Y antes de empezar a hablar de los primeros auxilios psicológicos, Ale, quisiéramos que nos platicaras un poquito de quién es Alejandra Figueroa Razón. Okay. Bueno, soy psicóloga. Soy psicóloga egresada de la Universidad de la Universidad Tecnológica de Guadalajara, UTEC. Tengo una maestría en programación neurolingüística que está orientada hacia lo que es la educación. Soy docente de la Universidad de Criminología y Criminalística, GREU, y bueno, ahí imparto la materia de victimología y la de psicología criminal. Soy directora en el área de psicología de emergencias del Grupo DIPA. ¿Qué más? Pues es como a grandes rasgos lo que es Alejandra Figueroa. Okay, bien. Alejandra, pues te ves muy joven. ¿Cuánto tiempo tienes en este tema de los primeros auxilios psicológicos? Gracias. Bueno, ya terminamos un rato, llevamos casi para 5 años que estamos dentro de lo que es meramente lo que es la psicología de emergencias, ¿no? Dentro de lo demás, las diferentes áreas de psicología, pues ya tengo un rato, desde el 2010 aproximadamente, que estamos en lo que es la psicología en general, la psicología laboral, psicología educativa y psicología clínica. Muy bien, Alejandra. ¿Y qué te llamó la atención a involucrarte con el tema de psicología? Bueno, empezó una vez que salí de la universidad. Realmente cuando estaba dentro de la universidad ni siquiera me pasaba por la mente lo que era psicología de emergencias. En algún momento nos llegaron a hablar de lo que era la intervención en crisis, pero era un tema dentro de una materia con un montón de más de temas, ¿no? Entonces realmente no se le daba como el valor, o no sentía yo que había un valor hacia lo que era la psicología de emergencias. Nunca me llamó la atención en ese entonces. Una vez que salgo de la universidad y empiezo pues a involucrarme con las diferentes áreas de la psicología, estuve dentro de lo que era la psicología laboral un tiempo, de ahí brinqué a lo que era la psicología educativa, y entonces es ahí cuando me empieza a llamar la atención, porque estaba dando clases en una universidad, UNIBE, y recuerdo que dentro de lo que era mi materia, entonces empezamos a empezar a ver el plan de estudios y se enfocaba mucho a esta parte de la intervención en crisis. Y entonces una vez una maestra me invita a un recorrido que se hacía, o que ella estaba haciendo con uno de sus grupos hacia lo que era Cruz Roja, Guadalajara, en la delegación de ahí de Guadalajara, la que estaba en el Parque Morelos. Y entonces cuando voy al recorrido me doy cuenta como de todo este mundo de la psicología de emergencias, y es cuando me llama la atención, ¿no? Y de ahí empecé a buscar cómo meterme. Empecé primero como voluntaria por 2 años ahí en Cruz Roja, en el área de psicología, y bueno, ya después de ahí me cambié a lo que era DIPA, y ya ahí está más en forma, o ya empezamos a trabajar proyectos más concretos y sobre todo esta parte de la prevención. Ok, entonces te incorporas al Grupo DIPA hace como 5 años. En el Grupo DIPA estoy hace 3 años, desde hace 3 años ahí. Pero desde hace 5 que empecé como voluntaria en Cruz Roja, ahí es donde empecé a ver todo lo de psicología de emergencias. Muy bien. ¿Y qué es lo que nos puedes platicar, Alejandra, sobre la psicología de emergencias? ¿Qué es la psicología de emergencias? Bueno, es una rama de la psicología como tal. Es muy nueva aquí en México todavía, tiene alrededor de unos 15 años aproximadamente. En lo que es España tiene muchísimo más, está más enriquecida. Y bueno, es como una combinación de todas las psicologías que hay, ¿no? Cuando hablamos de psicología, te decía, hay diferentes áreas: laboral, clínica, educativa, social, infinidad, ¿no? Entonces, la psicología de emergencias es como una mezcla de todas estas, porque al fin de cuentas entra en todos los ámbitos, y sobre todo trabaja mucho esta parte de la prevención, cosa que muchas veces la clínica se queda corta, ¿no?
La psicología clínica se enfoca más a la atención, y en la psicología de emergencias es trabajar mucho lo que es la parte preventiva y parte de la atención, ¿no? Lo que son los primeros auxilios psicológicos. Entonces esta parte es la atención y la prevención, ¿no? Entonces es como un conjunto y se vuelve muy enriquecedora. Entonces esto ayuda mucho sobre todo a trabajar con todo tipo de población. O sea, la psicología de emergencia trabaja con adultos, con niños, con hombres, con mujeres, y eso es lo que lo vuelve como muy padre, ¿no? Pues a mí me llama mucho la atención y me gusta mucho la psicología de emergencias por eso, que se mete en todos lados. Muy bien. Ale, nos platicas que en México tiene apenas unos 15 años. ¿A qué consideras que se deba ese rezago en este tema tan importante aquí en nuestro país? Creo que es por esta parte de que los mexicanos no buscamos mucho la prevención. La mayoría estamos enfocados en la atención, ¿no? Entonces, el hecho de no buscar la prevención de todo lo que nos pudiera pasar, pues de alguna forma nos va atrasando, y eso pues también atrasa a nuevas disciplinas que van saliendo o que deberían de estar ya funcionando o tendrían que tener ya programas más estructurados como es en otros países. Y también que afortunadamente pues en México pues no ha habido como grandes desastres o grandes situaciones de emergencias, y creo que también eso pues de alguna forma o ayuda o perjudica el que no se puedan crear estas áreas de prevención y de atención. Okay. ¿Qué ventajas crees que ofrece, o nos puedes decir más bien que ofrecen los primeros auxilios psicológicos en una situación de emergencia? Bastantes. Primeramente porque van a ayudar a la persona que está teniendo una crisis en una situación X, ponle la situación que tú quieras, que se está descontrolando emocionalmente, ¿no? Que está generando un desequilibrio a nivel físico, a nivel emocional, a nivel cognitivo. Entonces lo que van a ayudar los primeros auxilios psicológicos es a reestructurar o a regresar un poco del equilibrio que ya tenía la persona. Entonces pues son muy funcionales porque de entrada pues los puede aplicar cualquier persona siempre y cuando tenga el conocimiento y las habilidades para poderlos aplicar. Entonces no necesitamos de un psicólogo para que vaya y aplique los primeros auxilios psicológicos a una persona que tiene una situación de crisis y que tiene un desequilibrio emocional, ¿no? Entonces esa es como la gran ventaja de esta técnica. Ok, entonces nos dices que no necesariamente tiene que ser un psicólogo. ¿Quién puede dar los primeros auxilios psicológicos? Cualquier persona. Cualquier persona los puede dar, comentaba, siempre y cuando tenga los conocimientos y sepa cuáles son los pasos a seguir, ¿no? Es como todo, si yo sé intervenir o sé cómo tratar una herida, no necesito ser un médico para poderla atender, pero obviamente tengo que tener los conocimientos. Lo mismo es acá, tener los conocimientos para saber cuál es la situación que está viviendo la persona de entrada, cuál es la sintomatología que está presentando, ya sea física o emocionalmente, y cómo se puede trabajar, ¿no? Lo que ayudan los primeros auxilios psicológicos es a bajar los niveles de ansiedad y estrés principalmente, que son los principales en detonar alguna enfermedad, en detonar algún trastorno, en detonar alguna situación que se pueda agravar a corto, mediano o largo plazo, dependiendo también de la situación. Ok, entonces nos mencionas ahorita un poquito de cuáles son los conocimientos que se debe de tener, y así como cuáles serían los protocolos o los procedimientos. Más bien, llegas tú a alguna situación de desastre y si quisieras tú aplicar los primeros auxilios psicológicos, así que nos pudieras platicar como un ejemplo de qué es lo que tendríamos que hacer. Bueno, nosotros los trabajamos más en sala de urgencias, de hospitales, principalmente es donde más colaboramos o más aportamos en esta parte. Te comentaba la cuestión de México, que afortunadamente o más bien afortunadamente, los desastres que ha tenido, muchos de ellos no han llegado a una magnitud grande, ¿no? Entonces, pues no se ha requerido intervenciones tan fuertes como para poder llevarlos a cabo así, ¿no? Pero también se trabaja en desastres. No cambia mucho la dinámica de una situación de una sala de urgencias a una situación de desastre. Pero bueno, la forma en que o los protocolos que se deben de seguir, pues es siempre llegar y presentarte, ¿no? ¿Quién eres? ¿Por qué estás ahí? Y sobre todo ofrecer la ayuda de si la quieren o no también. Una vez que tú haces esto, pues es respetar si la persona te dice no quiero tu ayuda o no me interesa en este momento.
y si te dicen que sí, pues entonces ya empezar a proceder a aplicarlos, ¿no? El primer paso pues es sondear o generar, bueno, más bien le llamamos lo que es generar el contacto psicológico, que es generar esta empatía. Todos tenemos la habilidad de generar la empatía, ¿no? Normalmente la hacemos pues con nuestros seres queridos, con las personas que tenemos un afecto hacia ellas y que entendemos, ¿no? Esta parte de, por ejemplo, cuando una amiga o alguien te está contando algo que le pasó y que es triste, pues generas esta empatía, ¿no? De te comprendo, de sé cuál es la situación que estás pasando, sin meterme a decirte siento lo mismo que tú, ¿no? Que son cosas totalmente diferentes. Entonces, cuando yo genero esta empatía, logro obtener este contacto psicológico, entonces voy a ocasionar que la persona se abra emocionalmente y me cuente sus cosas, y más porque pues en una sala de urgencias normalmente vas a trabajar con personas que no conoces o que nunca habías visto en la vida, y que viceversa, también esa persona nunca te ha visto, ¿no? Entonces, pues algunos no tenemos esa confianza como para decir, yo no le voy a contar a Minerva todos mis problemas o todo lo que estoy pasando, ¿no? Entonces, cuando generas este contacto psicológico, logras esta empatía, pues la persona se va a abrir emocionalmente. Una vez que has generado el contacto psicológico, que es el primer paso, el segundo paso pues es sondear el problema, ¿no? ¿Qué es lo que le ha pasado? ¿Qué es lo que le está pasando a la persona? Una de las preguntas que siempre hacemos en sala de urgencias es ¿por qué está ahí, no? A pesar de que tal vez yo lo estoy viendo con un yeso en el brazo o en la pierna, o lo estoy viendo herido, ¿no? Siempre hay que preguntar, porque una cosa es lo que yo puedo ver y otra cosa es lo que realmente está pasando, ¿no? Entonces, cuando preguntamos, o sea, nos hacemos la pregunta de por qué está ahí, nos referimos, llegó la persona con nosotros, nos la encontramos ya sea en la sala, en el desastre o... Ok, bueno, sí, puede ser que haya llegado la persona a ti, o que te comentó, por ejemplo, un caso que normalmente nosotros trabajamos en sala de urgencias. Nosotros como psicólogos o las personas que son interventores en crisis, pues pasan por los pasillos, ¿no? Y entonces van sondeando a la persona y llegan y preguntan, hola, soy fulanito de tal, soy un ejemplo, ¿no? Hola, soy Alejandra Figueroa, soy psicóloga y soy interventora en crisis, ¿no? Estoy aquí para ayudar en lo que se pueda o en lo que la pueda apoyar, X o Y cosa. Y entonces ahora sí, nos hacemos la pregunta, ¿por qué estás aquí? Entonces, si es una persona que está, comentaba por ejemplo, está herida, pues me fracturé el brazo, ¿no? Okay. A pesar de que tú lo estás viendo. Lo estás viendo, exactamente, te decía, yo lo puedo estar viendo, pero pues indudablemente tengo que invitar a la persona que me hable de la situación, ¿no? Casi siempre pues en este tipo de situaciones pues va a ser algo físico, ¿no? Traigo dolor de estómago, me duele la cabeza, traigo esto, traigo el otro, ¿no? Pero detrás de eso físico pues empieza a haber, o hay algo emocional casi siempre. Entonces empezamos, y es lo que buscamos sondear nosotros con los primeros auxilios psicológicos, es lo que se busca, ¿no? La parte emocional. ¿Por qué? Porque yo no soy médico, entonces yo no voy a atenderle el brazo, para eso están los médicos, y eso es lo que van a hacer ellos, o que probablemente ya lo hicieron, ¿no? Entonces cuando yo empiezo a sondear el problema, empiezo a ver, ok, te fracturaste un brazo, pero ¿qué pasó? ¿Qué estabas haciendo antes? ¿O qué pasó durante, no? O sea, cuando te fracturaste el brazo, ¿qué pasó cuando empezaste a tener el dolor? ¿Qué pensaste? Entonces empezamos a sondear, empezamos a sondear toda la situación del problema, ¿no? En un desastre es lo mismo, empiezas a sondear dependiendo de la situación. Pues si es una inundación, empiezas a sondear, ¿no? A ver qué perdió. Perdió su casa, perdió familiares, o qué fue lo que perdió, ¿no? Y entonces empiezas a ver las emociones que tuvo cuando perdió eso, cuando se fracturó el brazo, cuando perdió su casa, cuando perdió su familiar, cuando perdió sus mascotas, qué sé yo, ¿no? Entonces empiezas a sondear la emoción que se da en esa parte, en esa situación. Y una vez que tienes la emoción, pues entonces empiezas a trabajar con ella, ¿no? Estoy enojada, estoy triste, estoy iracunda, estoy, qué sé yo, ¿no? Estoy enojada porque me dijo mi mamá, utiliza la escalera y no, me subí a un banco y se la dio y me caí, y entonces ahora gracias a eso pues ya no voy a poder hacer, qué sé yo, ¿no? Entonces una vez que tienes la emoción, empiezas a trabajar con la emoción. Lo que buscamos es eso, más que quitar la emoción es trabajar con esa emoción, porque si la dejamos pues puede llevar a perjudicar alguna situación más adelante. Ok, excelente, Ale. Queremos mandar saludos a Jorge Luis Paz Díaz, que bueno, nos está mandando saludos y nos comentan que están hoy desde Ensenada, Baja California. Nos escuchan en gran parte de la República.
Igualmente a Mariano Catase, nos dice Mariano, muchas felicidades, saludos desde Hermosilla a la Mesa de Jalisco. Mariano, muchas gracias. Y el ingeniero Luis Eduardo Pérez Ortiz Cancino, que nos está mandando saludos desde Iztapalapa. Y bueno, te iba a preguntar también, Alejandra, ¿qué pasa? Nos dices, llegas tú con la persona y le comentas, soy Alejandra, pues en mi caso yo diría, soy Minerva, pues te puedo brindar primeros auxilios psicológicos. Si yo a lo mejor considerara que la persona lo requiere y ella me dice que no quiere, que dejamos la invitación abierta, ¿no? Ok, está bien, voy a andar por aquí por si necesitas algo, o inclusive hasta le decimos, no puedes decirle a tal médico o a tal persona que me llame y con todo gusto puedo venir, ¿no? Te decía, no podemos obligar a que acepten la ayuda. Entonces, si yo lo obligo, pues a lo mejor me va a escuchar, pero realmente no me va a prestar atención. O se va a cerrar, y como en todo, ¿no? Cuando alguien quiere estar ahí queriendo saber tu información, o le vas a decir mentiras, o simplemente le vas a decir cosas como muy puntuales, muy concretas, para no ahondar en esa situación, y pues realmente eso no nos va a servir. Sobre todo si hablamos de cuestiones psicológicas, pues no nos va a servir, no nos va a ayudar mucho. ¿Y qué hacemos, por ejemplo, Ale? Me imagino que es un término que no es tan conocido, los primeros auxilios psicológicos. Si llegamos con alguien y le decimos, te puedo brindar primeros auxilios psicológicos, y realmente no sabe qué es lo que le queremos ofrecer, cuál es nuestra intención, y pues como el simple hecho de escuchar psicológicos que diga, pues yo no estoy loco. Así es, nos ha pasado bastante, sí. Nos ha pasado bastante en esta parte de decir, yo no estoy loco, o no, yo no tengo problemas, o los problemas que yo tengo no son tan grandes. O una vez nos dijo un señor, no, es que yo nada más vine aquí por un dolor de cabeza, ¿no? O sea, como dándonos a entender, no tiene que ver nada con ustedes en esta parte de la psicología. Tratamos de explicarles en un inicio qué es, ¿no? Lo que es intervención en crisis, ¿no? Principalmente. Y pues a veces podemos utilizar la situación que estamos viendo, ¿no? Veo que tienes fracturado el brazo. Y tal vez eso te pudo generar algún susto, algún enojo, alguna tristeza, ¿no? Te pudo generar miedo. Entonces ya cuando la persona se empieza a identificar, o empieza a identificar la emoción que tuvo, entonces es como que generar esa conexión y decir, sí lo necesito, ¿no? Sí te necesito. Ajá, sí te necesito, aunque sea para expresarlo, porque realmente los primeros auxilios psicológicos es que la persona exprese la emoción que sintió, que está sintiendo en el momento, la trabaje y listo. Te decía, maneja, o trabajamos con la ansiedad y el estrés, que es lo que normalmente se da en primera instancia cuando se genera una crisis. Entonces, cuando la persona empieza a expresar su emoción y la trabaja, pues es como que se libera un poquito de ello. Ya de ahí, si tú quieres dar o seguir con lo que es el proceso, ya un proceso terapéutico breve o ya más a fondo, bueno, ya conllevará más situación y otro protocolo, ¿no? Pero de entrada es como nada más que exprese, que trabaje la emoción y listo, ¿no? ¿Cuánto tiempo debería ser el óptimo para primeros auxilios psicológicos? Es muy corto, dependiendo de la situación, pero normalmente lo trabajas de minutos a horas. Y ya, o sea, una intervención de primera instancia se puede trabajar en 10 minutos, 15 minutos, 20, 30, una hora. O sea, no lleva mucho. Y te decía, la puede aplicar cualquier persona. Entonces, es nada más que expresa la emoción, la trabaje y listo. Ok. Y cuando nos hablas de trabajar la emoción, ¿cómo la trabajamos la emoción? Sí, porque a lo mejor yo llego con una persona y me dice, sí, la verdad estoy muy triste. ¿Y ahora qué hacemos, no? Pues ponte feliz. Ve el cielo, está muy bonito, está azul, ¿no? Sí, trabajar la emoción es esta parte de expresarla. Primero hay que expresarla, ¿no? Identificar qué es lo que estoy sintiendo. La otra es dónde lo estoy sintiendo. Por ejemplo, el miedo tiende a expresarse o a sentirse en la boca del estómago, o en el pecho, o en la garganta. Entonces, cuando la persona identifica, tengo miedo, ok, ¿dónde sientes ese miedo, no? En la garganta, siento que se me hace un nudo, o siento un hueco en el estómago. Ok, entonces ya hemos identificado la emoción y ya hemos identificado fisiológicamente dónde está esa emoción, ¿no? Entonces empezamos a trabajar, o sea que esa emoción, ¿por qué la estás sintiendo, no? ¿A raíz de qué? O sea, por ejemplo, te pongo el caso de, me vuelvo a ir a la fractura, ¿no? Sí. O sea, ¿qué pensaste cuando te viste el brazo todo volteado?
o cuando empezó el dolor. No, pues pensé que me iba a morir. No, pues me dolió tan horrible que creí que no iba a poder, o empecé a llorar, o empecé a hacer esto, ¿no? Entonces empezamos a hacer que la persona empiece como a racionalizar esa emoción, o a racionalizar esa situación, ¿no? ¿Y por qué creíste que te ibas a morir? O sea, ¿qué te llevó a pensar que ibas a morir, no? Ah, pues porque una vez vi un video que pasó esto, esto y esto. Porque una vez alguien me contó que a partir de eso se cayó y le pasó no sé qué tantas cosas, ¿no? Uh-huh. Y es trabajar más que nada eso, con lo que hubiera pasado. Porque al fin de cuentas, tú sabes que los hubieras nos dejan en nada. O sea, nos dejan en un limbo en que efectivamente pudo haber pasado y que puede ser que no sea cierto. Entonces, cuando trabajamos esa parte del hubiera, pero que no pasó o que sí pasó, entonces generamos conciencia en la persona, porque quitamos o desprogramamos esta parte de la emoción, porque si no te quedas con ese miedo. Entonces después ya te va a dar miedo subirte a cada silla porque vas a pensar que te va a pasar lo mismo que ya te pasó antes, ¿no? O que te pudo pasar antes. Entonces es trabajar, así es como trabajamos la emoción. No sé si respondí tu pregunta. Sí, sí, okay. sí, me respondiste. Bueno, les recordamos a quienes nos están escuchando que estamos aquí en Radio Previdere a través de Radio Atogapan. Nos acompaña el día de hoy Alejandra Figueroa Razón. Ella es directora de Psicología en Emergencias del Grupo DIPA y el tema del día de hoy son primeros auxilios psicológicos. Alejandra, ¿son difíciles los primeros auxilios psicológicos? No, porque soy psicóloga, pero muchos de los alumnos que hemos capacitado al principio se les dificulta, inclusive a mí se me dificultaba al inicio. Un poco, cuando no eres psicólogo, pues un poco porque es trabajar con esto de la emoción y trabajar con personas, y eso queriendo o no, pues sí te genera un poquito de inseguridad o de miedo, ¿no? Pero conforme te vas acostumbrando, pues realmente se vuelve algo, no voy a decir que fácil, porque llega a haber casos que sí te mueven mucho, pero se vuelve enriquecedor. O sea, una vez que notas o que ves la diferencia de cómo estaba la persona antes de los primeros auxilios psicológicos y cómo se va, o cómo ella misma genera esta conciencia de que sí necesita un proceso terapéutico más a fondo, entonces se vuelve muy enriquecedor y se vuelve muy satisfactoria esa parte, ¿no? Entonces no son difíciles, pero indudablemente hay que generar una práctica, ¿no? Y o sea, pueden ser incómodos cuando no estás acostumbrado a trabajar con las emociones. ¿Y cómo determinaríamos, Alejandra, que una víctima requiere una atención más especializada en psicología? Va a ser dependiendo de la situación que le haya pasado. Por ejemplo, pues casos de violencia, violencia intrafamiliar o abuso sexual, o violencia social, indudablemente van a llevar un proceso más a fondo, un proceso terapéutico, porque no nada más vas a tener que trabajar con la crisis del momento, sino que vas a tener que trabajar con todo lo que está aunado a eso, ¿no? Por ejemplo, pues una persona que ha sufrido violencia intrafamiliar por X número de años, pues no nada más vas a tener que trabajar lo de la última violencia o la última golpiza que le dio el esposo, sino que vas a tener que trabajar la violencia que tal vez hay desde niña o desde niños, o que hay desde hace 2 años con el marido, o vas a tener que trabajar la violencia que ya se está ejerciendo con los hijos o con alguien más, ¿no? Entonces eso te va a ayudar a sondear como la situación. Si es una situación en donde es, por ejemplo, un accidente automovilístico, que también se generan muchas crisis en esto, pues vas a sondear si la situación, si no fue un accidente muy fuerte, pues tal vez nada más aplicando los primeros auxilios psicológicos y con eso, ¿no? Ya no va a llevar más allá. Pero es más que nada dependiendo de la situación que ha pasado la persona que se ha convertido en una víctima. Ok, muy bien, Ale. Nos estás hablando, por ejemplo, ahorita de violencia, etcétera. ¿Qué factores externos debería de considerar el psicólogo de primeros auxilios, o cómo le llamamos? Psicólogo interventor en crisis. El interventor en crisis. ¿Qué factores externos debería considerar al estar evaluando a la víctima? ¿Hace cuánto pasó la situación? Por ejemplo, una violencia, ¿no? Si la persona acaba de tener una pelea con el esposo y que a partir de ahí se generan los golpes, ¿no? Ya sea golpes físicos o una violencia verbal o una violencia psicológica.
Entonces hay que evaluar principalmente esa parte, hay que evaluar también el factor de la persona, por ejemplo, viene a mí o me llaman a mí, ¿no? ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, cuando la víctima llega a ti, pues los factores que vas a evaluar a lo mejor van a ser menores porque ya la persona te está pidiendo la ayuda y ya ha reconocido que necesita esa ayuda, ¿no? Pero cuando la persona todavía no reconoce eso, pues vas a tener que evaluar más factores. El por qué la persona no puede ver que está sufriendo una violencia o porque no la puede clasificar como una violencia, porque puede ser para ella algo muy normal. Tal vez desde pequeña ella vio en su casa que su papá golpeaba a su mamá y que eso era amor, y entonces ella crece con esta parte. Entonces cada vez que la golpea el esposo, pues dice, es porque me ama, ¿no? Entonces cuando no ven esa parte, pues vas a tener que evaluar más factores, porque primero vas a tener que generar la conciencia de la persona de lo que está sufriendo, pues no es amor, o más bien lo que está pasando no es amor, y que eso tiene un nombre, que es violencia, y entonces a partir de eso vas a tener que trabajar, ¿no? Entonces, cuando nosotros evaluamos, cuando estamos haciendo la intervención para saber si requieren un proceso más a fondo, si nada más nos quedamos en la aplicación de los primeros auxilios psicológicos y hasta ahí, es una, ver la situación, y otra, cuál es la perspectiva de la persona, ¿no? Tú comentabas hace ratito, cuando ofrecemos la ayuda psicológica tendemos a decir, no, es que no estoy loco, o no, mis problemas no son tan grandes, o no, yo no necesito ayuda, ¿no? Entonces, cuando yo tengo ese concepto de que el psicólogo es para locos, entonces, pues hasta que yo no me siento una loca, pues voy a ir a buscar un psicólogo, ¿no? Pero cuando yo me quito ese concepto, cuando yo sé que a lo mejor el psicólogo, o tengo el concepto del psicólogo de una forma totalmente distinta, entonces eso va a llevar a que yo tal vez busque un psicólogo sin necesidad de tener un problema, o sin necesidad de sentir que estoy loca o que está pasando algo, ¿no? Entonces hay que sondear primero cuáles son los conceptos que tiene la persona, para ver cuáles son los factores que van a influir en si me quedo nada más en la intervención o procedo a un proceso más a fondo, más elaborado. Ok, muy bien. Entonces, para entender un poquito más, Ale, el término primeros auxilios psicológicos, en el que nos estás diciendo que en efecto un psicólogo no es para locos, ¿cuál sería la definición que tendríamos que utilizar para psicología y poder entonces comprender el término completo, primeros auxilios psicológicos? Bueno, el concepto de psicología, pues el psicólogo es un guía que te va a ayudar a lograr tus metas en la vida, ¿no? Independientemente de las que tú quieras. ¿Por qué esto? Porque cuando nosotros estamos en busca de una meta, tendemos a encontrar unos obstáculos, y entonces esos obstáculos son los que llamamos nosotros problemas, ¿no? Y entonces cuando puede entrar un psicólogo. Esta parte de los primeros auxilios psicológicos, cómo definirlos o para qué están ahí o por qué los empezamos a utilizar, pues es esta ayuda que necesita la persona para quitarse ese bloqueo o ese obstáculo o ese problema que cree que ahí está, ¿no? Por ejemplo, hablamos mucho o vamos relacionados los primeros auxilios psicológicos con las crisis. Y no crisis económica necesariamente, sino crisis emocionales. ¿Qué nos puede generar una crisis? ¿No? El simple hecho de, por ejemplo, yo ahorita que no daba, pues me generó una crisis porque yo decía, ¿y dónde es? Y voy a llegar tarde y esto y el otro, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con una crisis? Normalmente tiende a bloquearnos a nivel cognitivo. Esto es, no pensamos de la misma forma que cuando no estamos en crisis. Entonces, los primeros auxilios psicológicos nos van a ayudar a que esa cognición que perdemos ante la crisis, pues regrese y poder generar esta parte de una mejor lógica dentro de mi situación, ¿no? A veces nosotros vemos el problema grandísimo y realmente no es tanto, ¿no? Entonces lo que nos ayudan los primeros auxilios psicológicos es a eso, como a minimizar el problema, no porque no sea grande, sino porque tiene una solución. Entonces ya desde ahí es hacerle ver a la persona que no está perdida y que sobre todo en esta vida pues tiene una solución. Entonces eso es lo que nos ayuda, o ese sería como el mejor concepto de los primeros auxilios psicológicos, que te abre el panorama, que te genera una vista de 360 grados, casi. Y que existe una solución. Y que existe una solución. Muy bien, Alejandra, pues tenemos varios comentarios y varios saludos.
Nos dice Jocelyn Jiménez que este es un tema increíble dentro de la protección civil y la gestión de riesgos. Muchas gracias, Jocelyn. Guillermo Soto nos manda saludos también desde Iztapalapa. De Protección Civil, Jurisdicción Sanitaria Cuauhtémoc, nos dicen saludos desde la Ciudad de México, un fuerte abrazo de parte de todo el comité. Jorge Roldán, saludos desde Benito Juárez. Sara Pina nos dice saludos desde Los Ángeles, California, saludos a todos los de Grupo DIPA. Gracias. Y dice, recuerda el primer curso, ese es para mí, les recordamos el primer curso, el curso de mosaico 2017 que estamos organizando. Este próximo 27 y 28 de marzo iniciamos con el curso de primeros auxilios avanzados. Por favor, si tienen alguna duda, algún comentario al respecto, estamos atentos a estos en nuestras redes sociales, se las repetimos, Previder el ex, asimismo en nuestros teléfonos en las oficinas 3585-7285. Vamos a tener también el próximo 24 de marzo una conferencia. Esta conferencia va a estar también muy interesante, es elaboración y presentación de la cédula de operación anual. El COA el próximo 24 de marzo aquí en Previdere, un precio súper accesible, 150 pesos, por favor aprovechen, son espacios limitados y también estamos aquí al pendiente. Beris Mena también nos manda saludos desde Morelos, nos dice tema de suma importancia y como paramédico jugamos un papel importante en la escena y el trabajar adecuadamente las emociones de los pacientes nos ayudan para una buena valoración y minimizar el daño emocional. Álvaro Díaz, muchas felicidades a la maestra Alejandra, excelente tema. Y bueno, si tienen alguna duda, tienen preguntas que quisieran que Alejandra nos contestara ahorita, estamos atentos en redes sociales. Asimismo, si hay algún tema que ustedes quisieran tratar, los invitamos a que nos lo expresen para nosotros programarnos y poder cubrir pues todos los temas que sean de su interés. Jocelyn Jiménez nos pregunta, ¿algún libro que nos recomiende dentro de los primeros auxilios psicológicos? Sí, está uno que es de Cristian Araya, de Protección Civil de allá de México, y se llama Psicología de Emergencias, justamente, y está muy bueno porque él habla de cómo surge la psicología de emergencias aquí en México, que es a partir del sismo. Entonces habla un poquito de su experiencia dentro de esta situación de desastre. Entonces habla de cómo México no estaba preparado en ese entonces para una psicología de emergencias y cómo a quemarropa se tuvo que preparar para comenzar con esta parte de la intervención, y es muy bueno ese, yo creo que hasta ahorita es de mis bases más fuertes en esto de la psicología, porque te habla de aquí, de lo que realmente sucede aquí en México, ¿no? Uh-huh. Entonces es el mejor. Hay una guía por parte de la OMS también que trabaja lo que es los primeros auxilios psicológicos. Si no me equivoco, ellos lo sacaron en el 2010 y también es muy buena porque esta guía se enfoca a lo que son meramente desastres. Entonces, y es una guía que es a nivel internacional, entonces está muy buena también. Son como las dos bibliografías que yo le recomendaría. Okay, son la guía de la OMS, son también primeros auxilios psicológicos. Primeros auxilios psicológicos, o la tienen también como primera ayuda psicológica. Okay. Muy bien, Jocelyn, pues ahí tienes los dos títulos, Psicología de Emergencias de Cristian Araya, uh-huh, y Primera Ayuda de la OMS. Es una guía de primera ayuda psicológica y es del 2010, si no me equivoco. Excelente. Muy bien, y respecto a lo que nos platicas, que va a hacer mención, bueno, que hace mención también Cristian Araya en su libro Psicología de Emergencias, uh-huh, sobre cómo surgen los primeros auxilios psicológicos aquí en México, ¿qué nos puedes platicar al respecto? Bueno, a lo que él comenta, a mí no me tocó el sismo, pero a lo que él comenta es esta parte de México no estaba preparado para una situación así. Obviamente nunca había pasado aquí en México, entonces cuando pasa, lo que él se da cuenta es cómo rebasa la situación del desastre a los cuerpos de emergencia, ¿no? Él estaba dentro de lo que era Protección Civil de allá de México y entonces se da cuenta de que
los más afectados eran los que estaban preparados o los que trabajaban para eso, ¿no? Que eran los bomberos, los paramédicos, los médicos, enfermeras. Entonces, a él le pareció increíble ver... Los más afectados emocionalmente, sí, emocionalmente. Él empieza a hablar de esta afectación emocional. Entonces, él se preguntaba si ellos que están preparados o que trabajan con esto, del sufrimiento, del atender a personas, a víctimas, a personas, a heridos, o sea, como la persona que estaba en su casa dormida o que estaba desayunando, que no estaba preparado para esta situación, cómo estará emocionalmente. Entonces, es como... desafortunadamente gracias a esa duda o ese cuestionamiento, pues surge esta parte del trabajo de la psicología de emergencias aquí, ¿no? Él empieza a trabajar se crea un grupo de psicólogos por parte de la UNAM y empiezan a trabajar con estos cuerpos de emergencia, principalmente bomberos y paramédicos, empiezan a tratarlos emocionalmente y a trabajar toda esta parte de la situación del sismo. A partir de ahí pues empiezan a crecer los proyectos, y entonces esos proyectos ya no nada más se quedan con los cuerpos de emergencia, sino que empiezan a salir para la población, para el público en general, para la sociedad, que al fin de cuentas también había muchísimos afectados. Entonces es de la forma en que empieza a crecer o empieza a surgir la psicología de emergencias aquí en México. Ok, excelente. Y nos comentabas también al inicio del programa, Ale, que los primeros auxilios pues se les puede aplicar a toda la población, niños, personas adultas, de cualquier nivel. ¿Cuál consideras que es la población más vulnerable de ser afectada emocionalmente? Híjole, pues yo creo que todos, sí, a la par. ¿Por qué? Porque nadie estamos exentos de sufrir una situación de que nos genere una crisis, ¿no? Desde un asalto, desde un choque, desde el ver cómo golpean a alguien en la calle o cómo asesinan a alguien en la calle, entonces, o inclusive a un familiar, ¿no? Entonces, eso sin duda alguna te va a generar una crisis. ¿Qué va a detonar esta parte o por qué? ¿Quiénes son como los más vulnerables? Creo que los que no trabajamos con esta parte de la prevención. Entonces, el hecho de que no trabaje yo a lo mejor con la prevención de lo que me puede ocurrir, que voy distraída con los audífonos o con el celular y voy cruzando una calle, pues si no voy poniendo atención a todos los factores o todo lo que hay a mi alrededor, pues indudablemente estoy más vulnerable a que me pase algo, ¿no? Entonces lo mismo pasa acá a nivel emocional. Si yo no me estoy preparando emocionalmente en el sentido de cómo supero las diferentes situaciones que me van pasando en la vida, si lo dejo nada más no sé, estoy sufriendo, tengo una depresión y prefiero trabajarlo con alcohol, con otras situaciones, pues no estoy generando esa prevención en mí emocionalmente. Entonces, ¿qué va a llevar? Me va a generar una mayor vulnerabilidad, porque cuando tengo una crisis, entonces no voy a saber cómo trabajarla. Entonces creo que vulnerables somos todos, y a partir de ahí a lo mejor es la dinámica o la ventaja de los primeros auxilios, que los puedes trabajar con cualquier persona, ¿no? Inclusive con niños. Me meto aquí un poquito a generar un anuncio. Vamos a tener un curso de lo que es primeros auxilios psicológicos en niños. No se trabajan de la misma forma, tanto como para adultos como para niños, es un protocolo diferente, por la simple y sencilla razón de que pensamos de una manera diferente. Los niños tienen una cognición diferente al adulto, nada más por eso, ¿no? No porque los niños sean más vulnerables o el adulto sea más vulnerable, sino por el tipo de cognición que pueden tener. Muy bien, ¿este curso cuándo lo van a tener, Alejandra? Ese lo tenemos el 1 de abril, que es sábado, en nuestras instalaciones que están en la calle 5 de Mayo, número 28, en la colonia Atemajac, como punto de referencia, a 2 cuadras de Federalismo y 2 cuadras de Avenida Patria. Federalismo. ¿Va a tener algún costo del curso? Costo de 350 pesos por persona, y está abierto para el público en general, puede ir cualquier persona. Esa es como la ventaja, ¿no? Que no necesita ser psicólogo o tener conocimientos de psicología para poderlo tomar. Okay, y es únicamente para trabajar con infantes, o sea, desde los 3-4 años de edad hasta los 18 años de edad. Excelente. Muy bien, y te iba a hacer también otra pregunta. Te estás platicando
de la vulnerabilidad. Si por ejemplo una persona es consciente de sus emociones, de las crisis a lo mejor por las que pasa, pues va a ser más fácil que reciba la atención, ¿verdad? O qué tan factible es en dado momento que la población misma sepa cómo darse esos primeros auxilios psicológicos, o como dices, trabajar sus propias emociones. Okay. Primero es como reconocer lo que me está pasando. Cuando yo reconozco que estoy en una crisis o que estoy pasando por una situación crítica, entonces voy a o aceptar la ayuda, o voy a buscar la ayuda, o voy a darme ayuda, ¿no? Cuando yo no reconozco que estoy en una situación, pues difícilmente voy a buscarlo. Entonces creo que lo primero es reconocer, ¿no? No negarnos que estoy en una crisis, que estoy triste, que estoy ansiosa, que estoy enojada. Entonces cuando yo reconozco que estoy enojada, por ejemplo, entonces me voy a permitir expresarme ese enojo. Entonces cuando yo me permito expresar ese enojo, voy a buscar cómo lo voy a expresar. Lo que buscamos con esto de la intervención en crisis o los primeros auxilios psicológicos es que la persona exprese la emoción de una manera adecuada, me refiero de manera adecuada, que no se haga daño ni haga daño a un tercero, ¿no? Te pongo un ejemplo súper fácil. Si una persona se enoja con la pareja, con la amiga o con la mamá, ¿no? Si no reconoce ese enojo, pues o una de dos, o va a tender a reprimirlo, o la manera en que lo exprese va a ser de una manera diferente o errónea. Si yo lo reprimo, pues voy a decir que no estoy enojada. Te pongo un ejemplo de una pelea de novios, ¿no? Cuando el hombre le pregunta a la mujer, ¿qué tienes? Y la mujer en automático, nada. Pero su lenguaje corporal dice todo lo contrario, ¿no? Y entonces nos cerramos en ese nada y no tengo nada. Entonces cuando yo no reconozco que tengo algo, lo voy a reprimir. ¿Qué puede pasar si lo reprimo? Pues después viene el dolor de cabeza, vienen las náuseas, viene el dolor de estómago, la gastritis, colitis, etc. O lo expreso de la siguiente manera, ¿no? Está tan insistente el hombre que llega un punto en el que ya me colmó la paciencia, y entonces le digo, sí, estoy enojada por esto, pero ya no es nada más esto, sino lo de ayer, lo de antier, lo de la semana pasada, lo del mes pasado, lo del año pasado. Todo lo que siempre fue nada. Exactamente, lo que fue nada, así es. Entonces, ¿de qué va a beneficiar el expresar esa emoción de esa manera? Pues en nada, porque realmente lo único que vas a hacer es afectar al otro y afectarte a ti, porque lo de ayer, antier, el mes pasado, el año pasado, pues ya no tiene solución. O sea, ¿de qué te sirve sacarlo ahorita, no? Si no lo sacaste en el momento. Entonces, expresar la emoción de manera adecuada es, ¿sabes qué? Estoy enojada ahorita, lo mejor, o una de dos, o no es hablarlo ahorita, o hablarlo, pero sin decir palabras hirientes, ya sea hacia el otro o hacia mí misma, ¿no? ¿Por qué? Porque eso te va a ayudar a que trabajes, expreses esa emoción de manera adecuada, y ya. Es como la forma en que trabajas los mismos auxilios. Ok, muy bien. Guillermo Soto nos hace una pregunta, ¿vale? Dice, ¿hay algún programa para primeros auxilios psicológicos del personal que atiende una emergencia? Considero que también hay vulnerabilidad en este campo. Sí, hay mucha. Aquí en Guadalajara hay un programa por parte de Cruz Roja Mexicana, aquí en Guadalajara, que trabajan es un grupo de psicólogos que trabaja con los paramédicos que salen a atender este tipo de emergencias y aplican lo que es la técnica de briefing. El debriefing es una técnica de desactivación de estrés hacia lo que son los cuerpos de emergencia, ¿sí? En Guadalajara es lo que conozco que hay, desconozco si en otros estados o en algún otro, en alguna otra institución la trabajen de esa forma. Te decía, en México todavía no le apostamos mucho a esto de la prevención, desgraciadamente. Entonces, por parte de DIPA, pues nosotros ofrecemos a diferentes instituciones este tipo de intervenciones. Trabajar con los cuerpos de emergencia porque obviamente son, no voy a decir los más afectados, pero son los que tienen que trabajar a día con esto. Entonces, hay que desactivarlos. ¿Por qué? Porque no es nada más yo estoy trabajando con un paciente que está herido, que está traumatizado físicamente, sino que va a estar traumatizado emocionalmente, y que eso me puede recordar algo, ¿no? Me puede recordar una situación que yo viví similarmente, o una situación que ha vivido un familiar mío, o alguien, o que me está representando a alguien, ¿no? Entonces sí se deben de trabajar, es lo que yo conozco aquí en Guadalajara que hay, pero indudablemente sí es lo que buscamos, que es que en otras instituciones se dé este apoyo a este tipo de
de personas o a estos profesionales principalmente. Okay. ¿Y en qué consiste este briefing? El debriefing es lo que es la desactivación del estrés y son los primeros auxilios psicológicos. Realmente son los primeros auxilios psicológicos, pero es como a nivel grupo. Ajá. Es como algunos le llaman terapia en grupo, que no es terapia en grupo pues, pero es trabajar con los cuerpos de emergencia y con todos los que te comentaba, ellos trabajan a día con este tipo de situaciones. Entonces es desactivarlos en cuanto a estrés. Ellos sufren un gran estrés cuando están en una situación o están en un servicio o están en una guardia. Son guardias de 12 horas, 24 horas. Entonces el simple hecho de estar 12 horas o 24 horas dentro de un trabajo, pues ya te va a generar estrés. Y si a eso le sumas que a lo mejor te ha tocado un prensado, te ha tocado una situación donde hay múltiples heridos, pues va a acrecentarse el estrés, ¿no? Y infinidad de cosas, ¿no? Factores que van a intervenir. Entonces el debriefing es desactivarlos, desactivar ese estrés, esa ansiedad que se pudo haber generado y listo. O sea, ¿para qué? Es como que sueltas lo del día, lo de la jornada. ¿Para qué? Para que puedas empezar una nueva jornada de la mejor manera. Ok, ¿y estas cada cuándo deben hacerse? Nosotros, o lo que se trabaja en Cruz Roja es después de cada jornada o de cada guardia. Okay. Entonces, pero pues hay veces que no puedes trabajarlo después de cada guardia, entonces nosotros lo que les decimos con que lo hagan una vez a la semana, pues ya es de gran ayuda, ¿no? Entonces, pero de preferencia que se haga después de cada guardia, porque eso va a ayudar más, vas a retener o a guardar menos cosas o menos emociones. Ok, excelente, Guillermo, esperemos que haya sido contestada tu pregunta. Si alguno de ustedes que nos está escuchando quisiera estar en esta cabina, tiene algún tema que quisiera compartir, pues los invitamos a escribirnos en nuestras redes sociales, en nuestro correo electrónico previdere@prodigy.net.mx. Y bueno, Alejandra, para concluir, antes de terminar, quiero enviar saludos a nuestras estaciones hermanas. Nos escuchan desde Epicentro Nuevo León, Sonora, Ciudad de México y Veracruz. Y bueno, Ale, para terminar, ¿qué nos podrías platicar en cuanto a la situación actual de México? ¿Qué tan conscientes somos en México y específicamente aquí en la zona metropolitana de Guadalajara de las emociones con las que vivimos y las emociones que pueden darse en determinado momento en una emergencia? Creo que somos muy poco conscientes, tanto a nivel Guadalajara como a nivel México, tan poco conscientes que estamos en una situación de crisis, ¿no? A nivel país estamos en una situación que realmente yo me enfoco, o me refiero a yo como ser humano, incluyendo casi a todos, no nos enfocamos en nuestro sentir y sobre todo en ese sentir de buscar la manera de expresarlo, de no herir al otro, ¿no? Muchas veces caemos en el egoísmo de si yo lo quiero, si yo lo siento, si yo lo tengo o lo quiero tener, el control es mío, ¿no? Entonces yo no busco, yo no veo lo que yo tengo, lo que puede estar pasando conmigo, cómo puede afectar al otro. Y al otro me refiero no nada más al que está enfrente de mí, sino al resto de la sociedad. Entonces creo que somos muy pocos conscientes en México de nuestras emociones y eso nos ha llevado a la situación en la que estamos. Ok, excelente. Y una pregunta más, nos dice Gerardo Manso Aguilar, dice: normalmente las autoridades atienden en la parte económica, pero ¿quién atiende a las personas a nivel psicológico? Hay diferentes instituciones, aquí en Guadalajara pues está Cruz Roja, está DIF, también atiende un poquito de esto de la intervención en crisis, y bueno, está DIPA, que también ayudamos en esta parte. Todas estas instituciones sí apoyan y aportan a nivel económico, pero sobre todo creo que son instituciones que se preocupan mucho por la cuestión de las emociones y por la parte emocional de la persona, de la afectada. Entonces, son instituciones que, por ejemplo, en Cruz Roja este tipo de intervención es totalmente gratuita. En DIPA también es totalmente gratuita este tipo de intervención que realizamos, los primeros auxilios psicológicos. En DIF, dependiendo de la zona, en algunas son gratuitas, en otras tienen un costo mínimo.
Entonces, creo que son instituciones que le están apostando a esto de la prevención y sobre todo que se están preocupando por la parte emocional. Ok, excelente, Alejandra. Pues ya estamos llegando al final de este programa, una transmisión más de Epicentro Jalisco. Agradecemos mucho tu invitación y pues bueno, creo que va a ser necesario que nos visites nuevamente. Gracias. Es un tema que surge pues muchos comentarios, muchas dudas, como dices, pues es un tema muy nuevo y que realmente pues yo creo que casi todos estamos interesados en este tema, ¿no? Las emociones y qué tan expuestos y vulnerables somos ante una emergencia. Sí, pues muchas gracias por la invitación, Minerva, y cuando guste. Estamos abiertos a volver a participar aquí. Excelente, muchas gracias. Los invitamos a descargar el podcast del tema del día de hoy, primeros auxilios psicológicos, en www.previderetv.com. Pueden encontrar la entrevista completa con Alejandra Figueroa Razón, directora de Psicología en Emergencias de Grupo DIPA, así como las entrevistas anteriores que hemos tenido. Previdere Lex y Towers Fire agradece su atención. Agradecemos nuevamente a Diana en Controles y los esperamos en la próxima transmisión aquí en la sede de la prevención y la cultura de la paz. Y recuerde que más vale previdere. Estamos fuera. Listo. Sí, muchas gracias. Al contrario. Ale, ¿me puedes revelar tu teléfono? Sí, es 3310 Sí. 90 58.